En este video, le mostraremos cómo realizar un pago sin un nombre de usuario y contraseña. Para ayuda en cómo crear un nombre de usuario y contraseña, favor de referirse a nuestros tutoriales en línea. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase a nuestro sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login, Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de inicio de sesión de servicios en línea del CDTFA. Para español, haga clic en el botón de Español. Puede presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso, realizar un pago, pago anticipado, y puede registrarse con el CDTFA totalmente en español. En un futuro, ofreceremos programas adicionales. Ahí podrá realizar el pago de dos maneras. El botón azul de Realice un pago, que se encuentra debajo del inicio de sesión rápido, o bajo el encabezado de pagos en el enlace de Realice un pago español. Haga clic en cualquiera de las dos opciones. De cualquier manera, será dirigido a la misma página de Realice un pago. Aquí podrá seleccionar cómo realizar su pago, mediante su cuenta de cheques o ahorros o mediante la tarjeta de crédito o débito. En este caso, seleccionaremos cuenta de cheques o ahorros. Aunque puede presentar su declaración o realizar un pago sin iniciar sesión, crear una cuenta ofrece beneficios como, por ejemplo, ver saldos adeudados, consultar historial de pagos, administrar otras cuentas y más. Regístrese ahora para aprovechar estos beneficios o haga clic en Siguiente. Esto lo llevará a la página de distribución de pago. Si este pago corresponde a una factura específica que recibió del CDTFA, haga clic en Sí. Se le solicitará el número de identificación de la carta y el número de comprobante de pago antes de ir a la página de información del preparador. Si este pago no corresponde a una factura específica, haga clic en No y luego haga clic en Siguiente. Después, será dirigido directamente a la página de su información. Ingrese la información requerida y haga clic en Siguiente. Para acceder a la página, seleccione una opción. Tendrá dos opciones para iniciar sesión y realizar un pago: número de cuenta e identificación o número de confirmación e identificación o correo electrónico. En este ejemplo, ingresaremos su número de cuenta e identificación y después haremos clic en Siguiente. Será dirigido a la página de información del pago, donde su número de cuenta será enlistado y tendrá un menú desplegable para elegir el tipo de pago. En este ejemplo, elegimos Pago de declaración y, después de elegir el tipo de pago, ingrese la fecha del cierre del periodo de presentación en el que realizará su pago. Haga clic en Siguiente y pasará a la página de pago. Aquí es donde ingresará la información bancaria y la cantidad. Haga clic en Siguiente y se le mostrará un resumen de la información que ha ingresado para este pago. Si la información es correcta, haga clic en Siguiente y lo llevará a la página de declaración de intención. Elija Sí y después haga clic en Enviar. Al hacer clic en Enviar, aparecerá una ventanilla de declaración de intención para confirmar su intención de pagar electrónicamente y que la cantidad y la fecha de su pago sean correctos. Por favor, lea la información cuidadosamente. Se le preguntará por su correo electrónico 2 veces. Eso sirve como autorización para programar su pago. Su correo electrónico funcionará como su firma y recibirá un correo electrónico como confirmación. Haga clic en OK y será dirigido a la página de confirmación, la cual le mostrará su número de confirmación y un resumen de la realización de pago. Si desea imprimir esta página para sus archivos, haga clic en el botón Vista de impresión. Una vez que haya dejado esta página, no podrá regresar. Asegúrese de verificar en su cuenta bancaria para confirmar que el pago ha sido efectuado. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115, TTY 711.